Bienvenidos todos a esta 17ª edición del Club de Lectura de Prometea, hoy con Profecía Bitcoin y de invitado, otra vez un lujo, el autor Ariel Águilar. Ariel, buenas noches. Bueno, encantado de estar acá. Un placer. Estoy en Buenos Aires, Argentina, aquí son las 5 de la tarde. Me imagino que hay gente de toda América Latina y España. Sí, un tanto por ciento grande es de España y alguien también, algunos compañeros de América Latina. Gracias Genial. por pasarte. O sea, este libro, la introducción me ha gustado mucho también porque en Prometea estábamos hablando, ahora también hemos tocado muchos libros, historia del dinero. Hemos visto que la historia de la humanidad es una sucesión de abusos y devaluaciones monetarias, ¿no? Y Es un loop. destrucciones de moneda. Es un Un loop loop, que es se un loop. repite. Sí, sí. Total. Y tu libro, en los o sea, en los primeros pasajes, la historia en los últimos 100 años de Argentina, es como resumir todo esto, ¿no? Pero en 100 años. Es varios loops, también mini loops dentro de 100 años, ¿no? Y ahí nos pone en el leitmotiv del libro que es cómo estamos básicamente pagando por existir. Hay una frase del final del libro que me ha gustado mucho y me la voy a quedar, que es que era básicamente que el sujeto está pagando continuamente un alquiler por su existencia. Si te acuerdas de esta frase, pero es buenísima. Claro, el que es realmente el dueño de la tierra, ¿no? El que Sí, es dueño del lugar. Que mucha total, democracia será el banquero central. total. Y nada, aquí estamos con los sospechosos habituales del club y quiero abrir preguntas para que te comente la gente, ver si quieren comentar algo del libro, qué les ha parecido, preguntas y tal. Así que chicos, si le queréis preguntar a Ariel, micro abierto. Hola, buenas noches a Buenas todos. noches. Me llamo Gregorio, Ariel, encantado. Gracias por el libro, gracias por tu perspectiva, tu visión. Me ha gustado especialmente, bueno, sobre todo la primera parte, y lo demás es verdad que a nivel de ejemplo se explica muy bien muchísimas cosas, por lo cual es interesantísimo un libro para cualquier neófito, sobre todo en la materia, que entienda de qué va esto, ¿no? A mí me gustaría entrar con una primera pregunta clara, directa, donde me hizo... donde cuando tú estás hablando del principio del libro, ¿no? Donde estás hablando de la parte de la educación. Al final, ¿De la parte de la educación, dijiste? sí, de la parte de la educación, exactamente, De Argentina. exactamente, hablo de Argentina, exactamente. Independientemente independientemente de la educación en sí, al final, en un país como Argentina o España, cualquier país, ¿no? Al final es parecido cuando te dicen, bueno, no hay aplicaciones gratuitas, ¿no? O sea, tú eres el producto, ¿no? No sé cómo es la frase que se decía. Al final es parecido, ¿no? Quiero decir, no hay nada gratuito. Cuando te dan educación, cuando te dan sanidad, cuando te pagan pensiones, cuando te pagan cualquier cosa de parte del Estado, en verdad nada es gratuito. En verdad, tú eres Todo el se paga. producto, ¿no? Tú eres el producto en sí. O sea, tú con tu persona, como tal, eres el producto para que el Estado venga y te, Es y una te renta, digamos. exactamente, ¿no? Y te exprima, ¿no? Y cuanto más gratuidad tú cojas, más cogido estás, ¿no? Realmente, y hasta llegar a un punto donde en Argentina en concreto, que ojalá muchas veces los argentinos nos comentáis a los españoles que nuestro problema es que no hemos pasado por lo de ustedes, ¿no? Pero lo que tú explicas aquí al final está claro, ¿no? O sea, ya sea en Argentina o ya sea en España actualmente, el ciudadano no deja de ser un producto y, y creemos que son derechos los que nos están dando los estados y en verdad lo que nos están es dando es esclavitud, ¿no? Pensando que en verdad son derechos. Era un poco por ahí Tal cual. por la pregunta y lo increíble ha sido como incluso en Argentina llegar a ese nivel de claro que todas esas personas que apoyaban para mí, que apoyaban al candidato a Massa, era realmente porque eran personas que estaban como zombies, ya totalmente abducidos, ¿no? A todos los niveles, eran propiedad de esa opción política. No sé si estoy un poquito Sí, exagerando, lamentablemente si estoy era exagerando así. o Fue realmente la viene por ahí. campaña de Massa Milei fue una campaña muy sucia que no se había visto antes de usar todos los recursos del Estado para ir en contra de Milei.
al punto tal de que en las estaciones de tren se ponían en las pantallas, ¿viste? Que te anuncia el tren que viene. Bueno, había un cartel que te explicaba que con Massa el dólar iba a estar en 400 y que con Milei, no, que con la otra candidata era, ¿cómo se llama? Patricia Bullrich, no sé, estaría en 1200 y con Milei era algo así como lo más alto posible, ¿viste? Como así metiendo miedo en la gente y usando los recursos del Estado para, incluso los mismos empleados ferroviarios, bueno, todo así, ¿no? En los medios, por todos lados se metía miedo. Hasta que Milei nos sacó, nosotros tenemos unas primarias obligatorias en Argentina, hasta que Milei no salió primero en esas primarias, todos pronosticaban que Milei iba a sacar un 10, 15%, viste que iba a quedar en tercer, cuarto lugar, y no, digamos, bueno, posiblemente lo supieran, pero lo estaban ocultando. Así que sí, todo el sistema educativo y todos los medios estaban al servicio del Estado. Pero llegamos a un nivel de zombificación impresionante. Da igual lo que digan. Te lo vas a creer. A ese nivel de zombificación llegamos, ¿no? Sí, bueno, por suerte la generación más joven, que era la generación que vivió toda su vida con inflación, te digo, adolescentes y chicos de 20 años, esos ya estaban un poco, digamos, tuvieron que vivir la pandemia en sus casas, su adolescencia en la pandemia, ya estaban un poco contra el sistema. Tal vez los que ya estaban educados en la universidad pública, esos tal vez sí ya estaban con el chip metido, así que ahí no fue tan fácil. Pero lo de Milei fue una campaña nunca antes vista en el mundo, porque estos chicos adolescentes inventaban memes, así como los bitcoineros hacemos memes en Twitter, le hacían sí, digamos, toda la publicidad se la hacían los chicos gratis. Así que Milei gastó muy, muy poco dinero en la campaña. Eso también los políticos, me imagino, estarían furiosos o no lo podrían creer, ¿viste? Porque la política en Argentina todo se paga, es todo, ¿viste? Mandar valijas para todos lados, o sobres le decimos, para, así digamos, mucho de lo que se roban es para estar pagando favores a toda una plétora de actores, sindicalistas, medios, policía, ¿no? Todo así. Barras bravas en los equipos de fútbol. Es un país que se maneja, digamos, todo con valijas de dinero. Pero bueno, me imagino que en otras esferas del mundo también habrá cosas parecidas. No sé si alguien quiere Sí, más o comentar menos. algo al respecto. Más o menos esto aplica a todos los lados. Sí. Yo, si nadie pregunta, me gustaría tener una segunda pregunta. Sí, claro, claro. Vamos. Dale. Me gustaría conocer tu experiencia cuando hablas a nivel personal, que hablaste muy por encima, pero me gustaría que si pudieras profundizar un poquito en la experiencia del Partido Liberal Libertario. Genial. Bueno, el Partido Liberal Libertario, digamos, es como esa imagen de los dominós, viste que están muy chiquititos y van cayendo los demás. Fue casi uno de los puntapiés iniciales de la Argentina, porque el liberalismo estaba prescripto, estaba como mal visto, al punto que era una mala palabra, era un insulto. O sea, decir que alguien era liberal era insultarlo, o sea, era, viste, como decir que es un hijo de puta, viste, etcétera. Entonces, se comparaba el experimento de los 90 con el liberalismo, o se le decía neoliberalismo. Y entonces también asociaban la explosión del 2001, que reventó todo y hubo este corralito, crisis bancarias, devaluación, default. Claro, se decía que todo es culpa del liberalismo. Entonces, claro, era como nunca más esto, y la gente tenía metido eso en la cabeza, pero bueno, Facebook que recién empezaba, en el año 2009 también era muy popular los grupos de Facebook, y alguien así, un usuario cualquiera, hizo un grupo de Facebook que se llamaba
quiero que se forme un partido liberal en la República Argentina, y nos empezamos a unir, éramos 800 personas en ese grupo de Facebook, y hablamos en el foro, hasta que un día propusieron hacer una votación para elegir un nombre y empezar. Y me acuerdo, no sé si era un sábado o un domingo, yo me desperté a las 9, no sé, 8 de la mañana, y para mí era raro despertarme, yo era muy joven, ¿no? Digo, ¿qué estoy haciendo despierto 8 de la mañana un sábado? Y me acordé, está la votación del partido, bueno, voy. Y entonces me mando, y ahí conocí en el 2009 a muchos que luego serían bitcoiners importantes, como Franco Amati y otros que han venido. Eh, pero bueno, éramos todas personas desconocidas que nos estábamos conociendo ahí, todas que nos conocimos por Facebook. Había algún referente, Agustín Echevarne, que es un economista, tal vez lo pueden llegar a buscar ahí en YouTube. Pero bueno, cuestiones que algunos querían Partido Liberal, otros querían Partido Federal Republicano, querían ocultar el nombre del liberalismo, justamente porque es mala palabra. Y ya desde el principio, bueno, Agustín Echevarne, que quería Partido Federal Republicano, hizo mucho lobby online para que la gente vote online, digamos, votos a la distancia, y había ganado Partido Federal Republicano. Entonces, los que estamos presentes queríamos Partido Liberal. Bueno, ya ahí hubo un fork, ¿no? Ahí ya devolvamos. Desde el primer día nos dividimos, porque estaban los que no querían ocultar la palabra, de los que sí. Después Agustín siguió por su lado y lo transformó en Partido Azul. Partido Azul murió. Y claro, empezamos por el lado del Partido Liberal. Y querían Partido Liberal. Y yo leía las leyes de Argentina, y la ley de Argentina dice no puede haber dos partidos con el mismo nombre. Y el primer partido de la historia de Argentina de 1853 es Partido Liberal de Corrientes, el primer partido del país. Entonces yo le decía a los abogados, no podemos llamarnos Partido Liberal. No, ya hay uno, ya hay un Partido Liberal. Me decían, bueno, vamos a intentarlo, a ver, tal vez pasa, ¿viste? Vamos a ver si lo impugnan. Y bueno, efectivamente lo impugnaron. Y yo en ese momento estaba leyendo el Manifiesto Libertario de Rothbard y llevaba cajas, era como entropy, ¿viste? Llevaba cajas con libros a las reuniones y llevaba manifiestos libertarios. Entonces, ¿viste? Le iba dando copias a la gente el Manifiesto Libertario. Y entonces en esa reunión que había que elegir un nuevo nombre, yo estaba promoviendo ahí, yendo oreja por oreja, diciendo, no, tenemos que ser Partido Libertario, tenemos que ser Partido Libertario. Y había gente en la reunión que era medio conservadora o gente de derecha, viste, que no le gustaba el término libertario. También en Argentina la palabra libertario 100 años atrás era como anarquista comunista, entonces tenía esa mala connotación. Y tal vez sí, había unos viejos que no querían, viste, a los gays o no querían, no sé. Entonces cuestiones que algunos estaban muy en contra de eso. Pero bueno, un chico que estaba ahí en la reunión dijo, bueno, pero están los socialistas, hacen Partido Socialista de la Izquierda Unida, Partido Socialista de los Trabajadores, Partido Socialista de no sé qué, hagamos liberal libertario. Así que nada, ahí nació, votamos, salió eso, y es gracioso que, bueno, al día de hoy, muchas veces Milei cuando se presenta dice, yo soy liberal libertario, y todo eso surgió por una cosa legal, ¿viste? Que nos forzó a poner ese nombre, ese título de partido. Así que bueno, eso fue 2009. Empezamos, digamos, un equipo de 20 personas a trabajar todos los días, ¿viste? Haciendo campañas. Y claro, era sacar del insulto la palabra, ¿viste? Y rescatarla como un valor. Todavía Milei no era libertario, no estaba en la escena Milei todavía. Nos costó mucho, había que juntar 4.000 firmas para poder iniciar el trámite en la justicia. Luego te daban 6 meses para presentar 4.000 afiliados. Y nos habíamos dado cuenta de que si en el medio había una elección, nos iban a dejar participar de la elección. Entonces, nada, hicimos eso, ¿no? Unos meses antes de la elección, presentamos 4.000 firmas, nos dejaron participar, lamentablemente sacamos como 7.000 votos.
No sé si alguno acá habrá visto en YouTube, no, que YouTube, en Twitter, en X, a Santi Siri. ¿Alguien lo ubica? Santiago Siri de Argentina, que, que es alguien del mundo cripto, que hizo la moneda UBI. No sé si alguien lo conoce o no. Parecía que en España no No. llega mejor. Yo no, yo al menos Mejor, mejor. No se pierde nada. Pero bueno, Santi Siri era nuestro contrincante con un partido que se llama Partido de la Red, que era como algo así como hacer la democracia perfecta. Era un partido que no tenía ideología, que en teoría, bueno, buscaban colocar un legislador y que cada issue, bueno, se votara online y el legislador iba a hacer lo que la gente votara. Pero nosotros teníamos otra ideología contraria que era, no, digamos, hay ciertas cosas sobre las cuales no se puede votar, ¿no? O sea, no hacer una tiranía de la mayoría. Así que nada. Y ahora Santi Siri es un shitcoiner, ¿no? Pro Ethereum y todo eso. Eh, Así que nada, lamentablemente sacamos pocos votos. Y como no llegamos a juntar los 4.000 afiliados, porque implica que cada uno tiene una ficha en el juzgado y que das públicamente que estás afiliado al Partido Liberal Libertario, en enero, febrero del 2014 nos dieron de baja. Se terminó el Partido Liberal Libertario. Y muchos de nosotros nos hicimos bitcoiners, gracias a Franco. Habrá sido en el 2011 o en el 12, imagino en el 2012, que Franco vino al partido y dijo que hagamos que el partido acepte donaciones en Bitcoin. Así que habremos sido uno de los primeros partidos políticos de la historia en aceptar donaciones en Bitcoin. Habían argentinos que mandaban Bitcoin desde el exterior. Y bueno, el partido recibía pesos, Franco nos cambiaba. Lamentablemente no, si hubiésemos quedado con los Bitcoins, creo que las elecciones fueron en octubre del 2013, hubiésemos pagado una buena campaña. Pero, así que bueno, muchos nos dimos cuenta que tal vez íbamos a lograr mucho más con Bitcoin que haciendo un partido político. Y ya para mediados del 2014, ahí fue cuando Milei se hizo libertario. Nos empezó a agregar a muchos de nosotros en Facebook, así que me agregó ahí como amigo. eh, y claro, ya lo estaba viendo que estaba perfilando a ser una figura pública, que era un perfil interesante, y ya para octubre le estaba mandando mensajes queriendo orangepilearlo, ¿viste? Queriendo hablarle de Bitcoin. Pero Milei me respondió con una cosa que me pareció un delirio, que me decía, no, mi jefe quiere invertir 800 M en Bitcoin. Y yo le digo, ¿miles o millones? M es de millones. Me dice, no, 800 palos verdes, que acá en Argentina un palo verde es $1.000.000. Y nada, pensé que estaba totalmente delirante, desquiciado, porque el precio del Bitcoin estaba, como decir, en $400. Y hubiese sido una compra imposible de realizar, es decir, 800 millones dividido a $400 te da como 2 millones de monedas. Imposible de hacer, ¿no? El 10% del supply. Así que él me había pedido, mandame la presentación, ¿viste? A mi mail, qué sé yo, y no, nunca le respondí. Pensé que estaba loco, ¿viste? Delirante. Porque viste que cuando te aparecen esas personas que te dicen, no, yo tengo un tío, tengo un conocido que quiere comprar 10 millones de dólares en Bitcoin. Y siempre es un delirio, ¿viste? Eh, así que. Así que nada, lo dejé ahí, lamentablemente. Pero no sé qué hubiese sido la historia de seguir intentando. Yo igual muchas veces me lo crucé a Milei durante los años, porque él era como uno más de nosotros, ¿no? Así como estamos todos acá. Bueno, Milei iba a juntadas liberales, libertarias, iba a congresos de economía austríaca, sí, charlas de economía, y uno podía charlar con él y cada vez que le hablaba y le quería hablar de Bitcoin, era como que a los 2 minutos cortaba y me decía, sí, sí, yo estoy totalmente a favor me decía, todo dinero privado, ¿no? Me levantaba los pulgares y se iba. Y era, claro, no diferencia, él no,
él engloba todo como dinero privado, lo ve todo como que dentro del libertarianismo o la anarquía todo es válido, pero no distingue diferencias entre Bitcoin y Ethereum o cualquier otra cripto. Para él es todo igual, lamentablemente. Así que nada, esos fueron mis intentos de querer unanchpiliarlo. Y sí, todo conocido que conozco que le quiso hablar, siempre fue igual, nunca pudo ir profundo con él. Una lástima, la verdad. Ojalá que eso algún día cambie, se dé cuenta. Esa ha sido Disculpen los ruidos, que acá en Argentina hay un partido de River Boca. Uf. Y estoy cerca de la cancha de River y nada, van a haber ruidos de fondo. Es impresionante realmente cómo nos das una opinión a los que no somos del país de la historia de Argentina. La última parte que has comentado, a día de hoy, él realmente no entiende lo que es Bitcoin entonces, ¿no? O sea, sí entiende lo que es las ideales liberales de la escuela austríaca, pero no entiende lo que es Bitcoin. O sea, cómo puede apoyarla, ¿no? Sí, es una lástima. Creo que lo que le falta a él es esa parte del libro que es Proof of Work versus Proof of Stake. Porque la parte, digamos, de la dinámica del dinero finito, eso él lo entiende. Porque él está dando charlas, bueno, en muchos lugares donde él va, y en cierta forma está dando a entender que el peso, si él realmente está cumpliendo esto de que no va a emitir más, él plantea como que en principio el peso tendría que empezar a apreciarse con respecto al dólar. Es como que el mismo argumento que usamos los bitcoiners, Milei lo está usando con el peso. Con lo cual es, bueno, curioso, tendremos que ver qué tanto de verdad hay ahí dentro, ¿verdad? Es decir, si realmente no va a emitir, porque si fuera así, bueno, realmente el peso sería mejor moneda que el dólar. Así que vamos a ver si eso lo cumple, lo mantiene. Nunca dice bien claro qué es los siguientes pasos. En cierta forma está implícito que algún día a él le gustaría cerrar el Banco Central. Así que eso no se sabe si será con un esquema de que, bueno, dolariza la economía o deja el circulante circulando y no sé, tal vez repone con la casa de moneda o con lo que fuere, pero tal vez plantea un esquema bastante parecido al que planteamos nosotros los bitcoiners. Yo creo que en el caso del Bitcoin es mejor aún porque, como hay una parte de mi libro, en realidad nunca va a haber 21 millones. Los Bitcoins van a ir muriendo, ¿no? Por el resto de los tiempos. A menos que tengamos esa discusión de si con computación cuántica reviviremos Bitcoins, que eso no lo tengo en el libro. Pero bueno, no sé ustedes qué opinan. Si tendremos ese revival de Bitcoins muertos. Pero si los Bitcoin van muriendo, es una moneda que tiende a que el supply total tiende a cero. No digo que lo vaya a tocar el cero, pero tendría que a la larga, no sé, perderse 1, 2, 3, 4, 5% por año de gente que pierde sus claves, o fallece, y decide dejarlo como donación a la humanidad. Podría convertirse en un comportamiento humano normal, como tenemos, así como uno le dona a los hijos, no, uno decide, le voy a donar a toda la humanidad bitcoiner. Y listo, mis monedas se van conmigo. Entonces, bueno, podría ser parte, entonces tendremos 15 millones de monedas, tendremos 12, 8 millones, 5 millones, 1 millón, 500.000, 200.000, algún día habrá 50.000 bitcoins. Así, entonces tenemos doble fuerza que nos tira el precio del bitcoin para arriba. Por un lado, la economía creciendo y por otro lado, las monedas achicándose en cantidad. No sé qué opinan. Yo, por mi parte, Ariel, me parece muy interesante lo que has comentado. En lo que es mi opinión personal, obviamente desde mi ignorancia, yo siempre he apostado porque para mí lo realmente importante es la red de Bitcoin, no el Bitcoin como moneda, sino la red de Bitcoin.
aquí hablamos de ingeniería social. ¿Y por qué decís eso? ¿Por qué menosprecias a la moneda del Bitcoin? No la menosprecio, cuidado, no la menosprecio, es el conjunto, no es todo realmente. Quiero decir que independientemente de que haya más o menos Bitcoin como moneda, es la red en sí, ¿no? Lo que realmente hace que se genere una confianza, que haya una verdad a nivel de ingeniería social. Al contrario, no la desprecio. Está bien. Lo que yo sostengo es que esta red, o lo que Satoshi ha hecho, ha planteado algo que prácticamente solo puede haber uno. Es decir, porque lo que le está dando la seguridad y la descentralización, todo es el haber sido el primero, el tener mayor hash rate, mayor poder de cómputo, y que esa es la verdadera razón por la cual las otras monedas proponen proof of stake, que no es más el CO2, eso es acá en Argentina decimos un verso, que es mentira, ¿no? Es una excusa. Es lo que dicen de la boca para afuera, porque queda bien en los medios o queda bien en las redes, decir que es por la contaminación, pero la verdadera razón, así que yo incito a todo el mundo a que empecemos a usar pasar este mensaje, es porque no puede ser copiado, porque el sistema del Proof of Work, no puedo venir yo como Ariel y ponerme una blockchain con 1000 máquinas, ¿viste? 1000 mineros que minan la Ariel Coin. No, porque en cualquier momento vienen alguien que tiene 10.000 máquinas y a mi blockchain hace lo que quiere con mi blockchain. Así que también ese es otro mensaje a transmitir, como que blockchain de por sí no es seguro. O sea, digamos, no porque algo diga que tiene blockchain, eso va a ser seguro. Tenemos un montón de trabajo, los bitcoiners, creo, en empezar sí, como no sé si desmitificar o dar a entender que muchos términos que parecen vacas sagradas, no, hay que ponerles un asterisco, ¿viste? Y explicar que no, o no porque algo use criptografía y entonces es una criptomoneda, ¿viste? Y por eso va a ser seguro, ¿viste? Y uno está tranquilo, ¿no? Hay que explicar, mira, una cripto te la hace un niño de 12 años, te la hace en algunos minutos, te hace una cripto. Pero el Bitcoin, aunque vengan los gobiernos más poderosos de la Tierra, no te lo pueden recrear. No te pueden recrear los 16 años de cálculos hundidos que están hechos. Bien. Al mismo tiempo, igualmente, es algo que no puede ser frenado, es decir, no. Satoshi empezó algo que no. Continuamente vamos a tener que seguir agregándole poder de cálculo a la red por el resto de los tiempos. No sé si, creo que lo puse en el libro, un chiste malo que es como decir que Bitcoin no nos protege de los aliens, no nos protege de cualquiera que esté más avanzado. Digamos, si hay una civilización que está 50 años más avanzado que nosotros en poder de cómputo, nos hace, nos destruye la blockchain de Bitcoin. Así que, como digo, es un esquema que no podemos frenar de seguir mejorándolo y seguir mejorándolo y estar a la vanguardia por el resto de los tiempos. No puede bajar la guardia. Totalmente de acuerdo contigo, a eso me refiero, ¿no? Que justamente es la red en sí, ¿no? No es la tecnología que usa. Como bien dice, cualquiera te puede replicar y crear una blockchain en 2 segundos. Hay una palabra, justamente hablando de lo que has dicho, que me acaba de venir a la mente, que usas, no sé en qué parte del libro, donde hablas de, no sé si es por un término argentino o español, no lo sé, pero hablas de... el libro estaba originariamente escrito en inglés, después se tradujo al español, mi hermano lo tradujo al español. A ver, pues ¿cuál es la palabra? Por eso digo, porque tú dices, mira, a día de hoy, cuando estoy escribiendo el libro, se subvenciona, esa es la palabra, se subvenciona con tantas monedas el eliminado de un bloque. Entonces, esa subvención es como, oye, que actualmente se subvenciona, se paga y cada vez se va a ir pagando menos, ¿no? De todas formas que todo tiene o sea, es la maravilla del diseño, que a futuro realmente también, por eso digo que lo importante es la red en sí, no es la moneda, o sea, la moneda también, por supuesto, pero por ese motivo, ¿no? Si subvenciona, Yo creo que es sí, como son que... inseparables. Porque, digamos, el Bitcoin vale $95.000 o 94 porque
porque es la blockchain número 1, ¿viste? Porque es la que propone estos ideales, el dinero finito, que tuvo la concepción inmaculada, todas estas cuestiones. Entonces, claro, si claramente algún día pierde su hash rate, y bueno, entonces ahí perdería su valor también la moneda. Entonces, o lo mismo la ideología. No me acuerdo, creo que en una parte del libro planteo que los bitcoiners tendremos que seguir luchando por la ideología del Bitcoin. Es decir, imagínate en el futuro se hace mainstream, Bitcoin es mainstream, lo tienen los bancos, lo tienen los gobiernos, las grandes empresas, y bueno, viste, los grandes tenedores, vamos a suponer que los gobiernos logran comprar mucho, y bueno, se les ocurre pensar que bueno, no, hace falta emitir más Bitcoin. ¿Viste? Cambiemos el supply, cambiemos la emisión total a 42 millones, cambiemos a 100 millones, o lo que fuere, y empiezan a pagar, ¿viste? Como hacen en Argentina, en sobrar o mandar valijas, son transferencias de Bitcoin a los influencers y a los de los medios y a los profesores, para poder mandar esa idea, ese mensaje a la población de que el Bitcoin hay que cambiarlo. Y bueno, nosotros tendremos que estar ahí luchando y diciendo, no, eso no es Bitcoin. Es decir, el Bitcoin al fin del día también termina siendo un conjunto de ideas. Y esto del dinero finito es fundamental. Exacto, exacto, a eso voy justamente, que lo importante aquí es la ideología, es la ingeniería social, ¿no? Independientemente de la moneda, que por eso yo muchas veces me peleo, ¿no? Cuando discuto, cuando todo el mundo te habla de la especulación con Bitcoin, de la parte volátil, cuando realmente aquí lo importante, lo gordo, es la ideología, es la ingeniería social, ¿no? Bueno, perdonadme, me gustaría que intervinieran otras personas porque si no me pongo yo aquí a preguntar y hablar No te y no preocupes. paro. Y yo creo que Ariel tiene muchísimas cosas que aportarnos. Gracias por las preguntas. Hola, buenas, Ariel. Yo compré el libro el año pasado en Praga, lo tenía pendiente de leer y ahora para el club me lo leí, la verdad es que me lo leí del tirón, casi en un par de días. Me ha gustado mucho. Me Comentas alegro. un montón de temas, pero todo condensado, vamos, se lee muy fácil. Y hay una idea un poco loca que no había escuchado nunca, que es cuando hablas de la IA. Y bueno, siempre se dice que Bitcoin desincentiva la guerra, ¿no? Y la idea esta que comentas que si Bitcoin será el mejor dinero, también lo apreciará así la IA y preferirán en un futuro el colaborar, ¿no? con las personas que serán los que más posean Bitcoin en lugar de hacer la guerra contra nosotros. Y bueno, es una idea así un poco loca, pero luego durante el libro hablas más veces sobre este futuro igual dominado por las IAs y tal. Me gustaría que si puedes explicar un poco qué piensas de todo esto, cuál es tu visión. Sí, eso creo que daría. A veces me planteo escribir un libro sobre IAs o AI. Eh, Tampoco es que soy experto en el tema, pero es un tema que me gusta pensar mucho. Eh, digamos, por un lado, ah, yo creo que eventualmente tendremos una IA nivel consciente, nivel humano, con lo cual eso también plantea que seguramente algún día nos pase. Pero previo a eso, tendremos estos agentes que, que van a empezar a comerciar, es decir, un agente podría tener su propia billetera de Bitcoin, tener sus fondos, y hay otra gente que se especializa en otra cosa y le pide servicios, se prestan servicios entre ellas, se comercian entre ellas, así que la red de Lightning o cualquier otra les viene como anillo al dedo, porque una AI no va a ir al Santander a abrirse una cuenta bancaria, ¿bien? Y lo mismo, estas IAs, estoy hablando de antes de que tengan conciencia propia, ¿no? Bueno, alguien podrá ser el dueño de esas AIs, ¿no? IAs, y es como que nada, en cierta forma, y ya debe estar pasando, gente que manda a una IA a generarle dinero, digamos, ¿no? Entonces es como que trabaja por vos. Con lo cual también estaba como reflexionando de manera abstracta y digo, al fin del día,
lo que importa es la inteligencia. O sea, a ver, voy a tratar de plantearlo de otra manera. Imagínense en el futuro Coca-Cola versus Pepsi. Y bueno, tal vez que también le vaya a Coca-Cola va a depender de cuánto gaste en su IA. Como que si su AI es más inteligente que la AI de Pepsi, es como que le va a generar mejores estrategias, mejores planes de marketing, publicidades, optimizaciones de costo, lo que se les imagine, ¿no? Versus Pepsi, entonces Coca-Cola será beneficiada. Es como que todo se termina reduciendo, entonces, a este poder de cómputo que tiene un costo definido. ¿Bien? Así que sí, es como que la inteligencia se termina convirtiendo en un capital más. Y también creo que algo parecido va a pasar con los robots. Estaba viendo que planteaban que un robot va a estar como $30.000, $40.000, un humanoide, y perfectamente te lo van a hacer un renting, ¿no? En Estados Unidos un leasing, digamos que te cobran 300 euros, 400 euros por un robot. ¿Cuánto de los que estamos aquí pagaríamos tal vez 300 euros por tener un robot 24 horas trabajando, ¿no? Y bueno, lo asegurás y lo mandás a supermercado, o lo mandás a construirte una pieza adicional en tu casa. Cada 8 horas le cambias la batería y trabaja 24 horas. Entonces, nada, todas estas fuerzas, tanto la AI como los robots, nos van a traer una super deflación. Nos van a traer una. Ya de por sí, los bitcoiners experimentamos casi una hiperdeflación todavía. Bueno, esto, digamos, nos traería aún más. Con lo cual, también se traduce en gran crecimiento económico, que no sé en qué números estarán. Si hoy crecemos al 2-3% anual, no tengo idea. Si creceremos al 5, al 7, no sé. Pero bueno, eso genera que salirse de la carrera de la rata, digamos, imagínense, vamos a hipotetizar, ¿no? Que logramos un planeta que crece al 10% anual, ojalá. Y bueno, eso tendría que reflejarse en precios que se caen aproximadamente un 10% cada año, en un mundo bitcoinizado, ¿no? Entonces, con que uno ahorre un poquito más de 10 veces lo que te cuesta vivir por año, bueno, ahí uno entra en esa, salirse de la, como decir, bueno, ya no es necesario trabajar, pero bueno, uno podría claramente seguir, pero bueno, lo veo como un mundo benevolente en ese sentido. Después veremos qué sucede con las máquinas cuando tengan superconciencia. Espero que las máquinas hereden fundamentalmente las mismas dualidades que tenemos nosotros, ¿no? Del bien y del mal, y en cierta forma tal vez no sean todas las máquinas malignas. Como que sí, creo que estamos ya hace 5.000, 7.000 años en el mismo loop. Es como que posiblemente religiones como el judaísmo y tantas otras más o menos entendieron cómo va la cosa. También el cristianismo, obviamente, Jesús. Y estamos todos repitiendo los mismos problemas. O sea, los problemas que tenemos nosotros son los mismos problemas que tenían los humanos hace 3.000 años, 4.000 años. ¿No? De decir, no sé, tengo que aprender a no mentir, tengo que buscar una esposa, me es infiel, se me muere un hijo, abuso de sustancias, tengo que trabajar, bueno, tengo que ahorrar, tengo que producir, bueno, todas estas cuestiones son los mismos problemas. Estamos todos en la misma, así que ojalá que de ahí, no sé, a menos el otro planteo posible, que a veces lo pienso, es
si la IA pegará un salto de conciencia. Entonces, en cierta forma, es como que tiene que haber una IA, disculpen por las cosas que voy a decir, que sea como un próximo Mesías, un próximo, viste, Jesús, y que nos traiga unas nuevas reglas de lo que implica, sí, estar vivo, lo que es las reglas de la realidad. Así que eso veremos. No sé si nosotros realmente podremos entenderlo, si nosotros podamos hacer el upgrade, si nosotros podremos... bueno, creo que estoy spoileando muchas de las ideas que me gustaría poner en un libro. Así que ahora cualquiera de ustedes podría comentarlo. Por muy lista que sea esta IA, al final Proof of Work no se la va a poder saltar, ¿no? No, claramente, claro, tienes más restricciones hasta donde entendemos, viste, del tiempo, del consumo energético, pero quién sabe, tal vez esta IA podría proponerse, creo que muchas lo plantean esto, de como ir mejorándose, y creciendo y creciendo y creciendo, hasta el punto, lo plantean, termina consumiéndose la energía del universo y haciendo que todo átomo esté computando, ¿no? Todo átomo esté pensando. Y al mismo tiempo algunos plantean, bueno, tal vez los átomos ya están computando y pensando y nosotros no lo podemos comprender, ¿no? O entender. Con lo cual tal vez es como que el destino de la IA es convertirse en Dios, ¿viste? La totalidad, bueno, no sé, son planteos, no sé qué opinan, a ver si me ayudan a pensar un poco. Y al final de todo esto, la idea que me llama más la atención es el hecho de que al final, si siguen utilizando Bitcoin, nos van a necesitar a nosotros que seremos los máximos poseedores, los humanos. Y lo que decía el Proof of Work, que al final tampoco van a... Ellos, por mucho que avancen, no van a poder minar más Bitcoins de los de los que he programados. Tal cual, exactamente. Y otra cosa que me preocupa, que no está en el libro, creo, son los Neuralinks, ¿no? Los implantes cerebrales. Porque me da me da miedo, si las personas que se lo empiezan a implantar no pueden ser personas que pueden ser hackeadas, ¿no? Como decir que, claro, no sé, te controlo tu comportamiento y vos no te diste cuenta, entonces hiciste algo que pensabas que fue porque lo decidiste vos, pero en realidad te mandaron a la distancia a hacer algo, o incluso se perderían los secretos, y el Bitcoin es fundamental el secreto, o sea, todos nuestros Bitcoins son un secreto en la cabeza de nosotros. Entonces, si alguien puede acceder a nuestros secretos, estaríamos perdiendo esa... Porque imagínate en el futuro, imagínate, en el futuro empiezan a plantear, bueno, vamos a implantarnos chips y vamos a empezar a comunicarnos telepáticamente entre nosotros y espero, digamos, que no, porque si surge esto empiezan a plantear una conciencia colectiva, digamos, desde nuestro paradigma no estamos listos para eso. O sea, a veces suena como el paradigma que plantea Dios, ¿no? Es el uno, es el todo, ¿no? Pero bueno, ahí Bitcoin no serviría de nada en un esquema en que somos todos unos, porque no habría secreto que podés cuidar, ¿viste? Es como que Bitcoin necesita de nuestra individualidad, que preservemos nuestras conciencias y que no sean hackeadas. Así que, ¿qué opinan? Marcos, ¿estás hablando? Porque te veo el micro abierto, pero no se oye, ¿eh?
Quizá no, A ver ahora, ¿se me escucha? mira, ahora sí. Dale. Pues Vale, no, me cambié al móvil porque empecé en el móvil, me cambié el ordenador, me volví a poner en el móvil ahora. Bueno, me llamo Marcos, me encantó tu libro, la primera parte, una lección histórica de política monetaria argentina que desconocía por completo. Y vamos, que me queda claro cuando dices lo de 250 trillones españoles de pesos en 1870, serían el equivalente a tal que serían 10 céntimos. Ahí lo resumes todo perfectamente. Pero bueno, enlazando con lo que estabas hablando ahora de la conciencia superior, de la IA, bueno, pues lo que me llevé, el bonus track que me llevé del libro es el capítulo 5 de lo espiritual. Y dentro de ese capítulo hablas de Bitcoin como una creación de conciencia superior. ¿Sabes? ¿Podría ser realmente Bitcoin esa forma de, en vez de la IA todopoderosa que acabas de hablar, como un dios de la IA que nos dirija, que sea esa conciencia colectiva que logremos conectar todos a través de lo que decía Gregorio, la red de Bitcoin, que está formada a su vez por el individualismo, o sea, de cada una de las personas que conforman esa red, junto con toda la otra serie de hardware, software y el resto. No sé cómo lo ves, o si podrías desarrollar un poco más lo de ese epígrafe de Bitcoin, una creación de conciencia superior. Y, a ver, eso también lo entiendo por un lado, por decir que yo considero conciencia superior a todos los seres que son únicos en la historia, que traen como data nueva, como que hacen un progreso, porque es como que ir a la frontera de la conciencia y traer algo. Entonces ahí podría poner a Jesús, a Buda, no sé, qué otro puede haber, ¿no? Un Krishna, un Mahoma, no sé. Entonces, en cierta forma, a Satoshi lo estoy poniendo en un lugar prácticamente de ese estilo, porque por estas similitudes, por ejemplo, de que es un ser que aparece de la nada, que trabaja 2 años, que hace un regalo a la humanidad de manera anónima y casi sin pedir nada a cambio, o por lo menos por ahora, digamos, lo que se plantea es, lo entendemos hasta ahora, es, bueno, como que no dispone de sus monedas, ¿no? Si no, tal vez Satoshi sería el hodler más importante de la historia. Entonces uno dice, wow, encima donó sus monedas, lo hizo gratis, y dice, se retira y dice, me voy a hacer algo, tengo algo más importante que hacer, ¿no? Algo más interesante, no sé. Y desaparece. Y encima, su creación, bueno, ya está cambiando la historia del planeta, pero tiene mucho más potencial de lo que vemos normalmente hoy, como decir, marcar también un antes y un después en la historia de la humanidad, así como hubo figuras como Jesús que también marcaron un antes y un después, y contamos los años a partir de Jesús. Bueno, veremos qué pasa. A ver, el crecimiento económico siempre implicó deflación, pero como digo en el libro, si eso no se ve reflejado, es porque hay alguien que se está robando la deflación. O sea, hay alguien que está dándole a la maquinita y se está beneficiando. Entonces ya el mundo bitcoinizado es un mundo que se lo hace aparente o realmente distribuye ese crecimiento entre todos. Es como que ser bitcoiner nos hace accionistas a todos de la economía mundial y todos se llevan esa renta anual, ¿no? No importa si tenés un IQ de 80 o de 120, si sabes invertir o no sabes invertir, lo único que tenés que saber es que tenés que ahorrar en Bitcoin. Y sumado a lo que estamos hablando antes de los robots y la AI, tenemos fuerzas deflacionarias muy fuertes en los próximos años. Así que, digamos, te digo, te plantea un estilo de vida
que cambia lo que es vivir. O sea, yo lo he vivido porque a veces uno, no sé si a ustedes les ha pasado que digan, bueno, tal época, tales décadas eran mejores que otras décadas. Pero acá en Argentina se ha notado mucho el contraste de lo que era la década del 90, que justo coincide con mi infancia, versus los últimos 20 años. Es decir, como que yo veía de chico que Argentina era todo muy abundante, todo se hacía a lo grande, y era como que el dinero fluía, era como que cualquiera ponía un negocio y hacía $3.000 por mes sin hacer casi mucho, ¿no? Decía, bueno, me traigo peluche de Taiwán, y te hacía $60.000, ¿no? Y en cambio, todos los últimos 20 años fue una vida que era que cada año que venía era peor que el anterior, ¿no? O sea, cada vez más difícil, cada vez más difícil, cada vez más difícil, cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Y eso, si uno está inmerso en Argentina y no sale y no conoce que el resto del mundo es distinto, puede haber algo distinto, uno piensa, si uno se cría en eso, uno piensa que esto es lo normal, ¿no? Que la vida es esto, que la vida es, viste, que cada vez las cosas vayan peor. Hay pocos argentinos que tenían contacto con el mundo exterior y, bueno, lo puede pasar a, no sé, a los cubanos o a tantas personas en sistemas aislados. Y también, yo contaba la historia de Argentina y mismo contándole la historia a los alemanes, toda esta idea empezó, del libro empezó porque estábamos en un meetup en Alemania y durante 2 horas del meetup querían hablar de Argentina. Y cuando yo contaba la historia de que teníamos los mismos autos durante 30 años, que colocar una línea de teléfono podía tardar 10 a 20 años, que no se traían productos de afuera, que había que vivir con lo nuestro, cuento todo eso y digo, éramos un país soviético, es decir, éramos, si bien no estaba en el título, nos comportábamos como un país soviético. Así que nada, al fin del día, todo esto lo decía para decir que Bitcoin puede cambiar lo que uno siente cuando uno está vivo. Es decir, como que es el mundo bitcoiner un mundo bitcoinizado es como un mundo más benevolente, es como vivir la vida en un modo más fácil, ¿no? Easy mode. Porque uno podría decir, bueno, qué sé yo, en el peor de los casos me siento arriba de los bitcoin y me llevo el trabajo de los demás, ¿no? Es decir, como que encima alinea los incentivos. Porque uno podría empezar a ver al resto de los humanos como, bueno, están trabajando por mí. Se hace más claro. Es decir, en el día de hoy también están trabajando por vos, el resto de los humanos, porque cada vez que cada uno se levanta, va a trabajar y mejora su productividad, está haciendo crecer la economía. En un mundo bitcoinizado eso se ve mucho mejor. ¿Viste? También, sí, lo veo como un mundo más ético, más parte de la ideología del Bitcoin creo que es el mandamiento no robarás, ¿no? Es decir, sacar al robo de la ecuación de la emisión del dinero. Así que no sé si respondí la pregunta o te gustaría... Sí, perfectamente. Básicamente estabas hablando, un poco lo que dice Antonopoulos con lo del Fairness Protocol, un protocolo de equidad, de justicia. Eso es lo que es la red de Bitcoin. Entonces, todos tenemos incentivos en participar en ese protocolo conforme a las reglas establecidas y obtenemos beneficios por ello. Y con ello el propio protocolo se nutre y va con eso que ya estuvo preparado, que lo que comentabas, de que puede haber un hard fork en Bitcoin ahora que se está institucionalizando. Bitcoin ya pasó por varios hard fork. Lo que son esta ideología esta ideología puede ser de la protocolo de justicia, va a seguir por alguna parte. Lo tenemos que mantener. Yo creo que sí, pero bueno. podemos bajar la guardia. A ver,
Es decir, este grupo Sí, de personas. yo creo que podría ser lo de la guerra del KIC, no KIC, pero eso no haría falta, no tendría que ser un hard fork, o sea, sería ya otras capas, entonces tampoco. Pero bueno, sí hay que seguir peleando por mantenerlo. También, sí, lo considero. Muy posiblemente, viste, en los próximos años, muchos bancos del planeta empiezan a incorporar Bitcoin y te lo ponen en online banking. Así que muchos usuarios van a estar comprando sus Bitcoin por su banco y no ya tal vez en los exchanges, como Binance u otros, ¿no? Y posiblemente dejándolo ahí dentro. Así que sí, eso de mantenerlo vivo, igual creo que esta es otra esperanza, es un deseo más, una esperanza, que así como el planeta estuvo haciendo el shift, el movimiento hacia el control, y Europa tira, digamos, para ese lado, me gusta imaginarme un mundo en el cual un presidente como Trump o Milley y tantos otros, Bukele, no sé, empiecen a tirar al planeta para el otro lado, por ejemplo, esta idea se me despertó bastante cuando, si quieren, algún día vayan y escuchen el discurso de Kennedy en Nashville, en la conferencia de Bitcoin de Nashville del año pasado. A mí me tocó, justo fui ahí a Nashville a ver, y él estaba en campaña todavía con Trump, era contrincantes todavía. Desde un momento del discurso de Kennedy, bueno, por un lado Kennedy dice que casi todo su patrimonio está en Bitcoin, que ya lleva 2-3 años con esto, y que él al principio estaba en cripto y ahora entendió que solo Bitcoin y no cripto. Y también dijo que él proponía, si era presidente, hacer que las transacciones de Bitcoin sean irreportables, como que esté prohibido reportarlas, algo así, ¿no? Y eso me volaba la cabeza, ¿no? Como decir, candidato a presidente de Estados Unidos, 10% de los votos, no sé, intención de voto, que esté planteando que no esté permitido reportar las transacciones de Bitcoin, ¿viste? Y yo, wow, tal vez en un futuro cercano, no creo que con Trump, pero a medida que el Bitcoin avance y se vaya, no sé, a $500,000, $1,000,000, etcétera, tendremos aún más influencia los bitcoiners en la política. Sobre todo si la banca fiat está quebrada o está en retirada. Entonces, solamente los que hagamos las reglas seamos los bitcoiners. Y podamos empezar a tirar el barco y la dirección para otro lado. ¿Viste? Para el lado de la libertad y para el lado de que si uno quiere manejarse de manera privada, uno tiene derecho y así, ¿no? Así que se podría plantear también cambiar, como era en otras épocas, cuando no se podía fiscalizar como se hace hoy con las computadoras, te inventaban impuestos por otra cosa, te inventaban impuestos por el ancho de tu casa, o por la cantidad de ventanas que tenías en la casa, ¿no? Y bueno, tal vez empezamos a cobrar impuestos por otras cosas, por otras métricas, ¿viste? Así que, ¿qué opinan? Saludos, Ariel. Un saludo, Dino. Quería hacerte un comentario. ¿Me escuchas? Sí. Sí. Quería hacerte un comentario sobre eso. Yo hace un tiempo, hace un tiempo con Albert Coin, no, perdón, con Alfred Mancera, justamente estaba comentando este tema que estás diciendo, que es que tan importante sería como que dar el debate público sobre las cuestiones de Bitcoin a nivel político, en el sentido de que perseguir políticas anti-persecución de Bitcoiners, pues, por decirlo de alguna cosa, que es justamente lo que está mencionando sobre Sí. Kennedy. Muchas personas piensan que no, que hay que tener simplemente una postura agorista y ya está, pero estamos viendo que también evitar la persecución, si se puede buscar regulaciones que sean pro
Porque, o sea, la cuestión es que vivimos en el paradigma regulatorio. Entonces, aunque no quisiéramos eso, estamos en este momento estamos allí. Yo creo que para llegar a la transición en el que todo sea como un sistema más libre, en este momento tenemos que pasar por el proceso regulatorio para la desregulación, diría yo, de alguna manera, ¿no? Creo Claro, que tiene que hacerse como ese consenso social, ¿no? De esta cuestión. Te tal quería cual. hacer, aparte, bueno, quería saber qué piensas sobre este comentario y hacerte dos preguntas, la primera es, ¿qué ideología religiosa o qué religión crees tú que pudiera haber tenido Satoshi? Esta es una pregunta muy especulativa, ¿no? Pero tú qué has analizado sobre estos temas o has pensado sobre estos temas, qué religión crees que pudo haber tenido Satoshi, ¿cuál te parece? Y la otra pregunta era, tú que conoces muy bien la cuestión eh, económica de Argentina y tiene un símil muy parecido al de Venezuela. Yo tengo la idea de que Bitcoin, actualmente del supply de Bitcoin, un porcentaje muy pequeño del supply es el que está concentrado en los sistemas centralizados. En Venezuela pasaba algo muy parecido con el Banco Central de Venezuela, con el tema del control de los dólares, ¿no? Entre el intercambio dólar-bolívar. Sí, Entonces, existían dos precios del bolívar, así como en Argentina, el dólar blue, el dólar paralelo. sí. ¿Tú crees que eventualmente pueda que el Bitcoin paralelo, ese que no está dentro de los exchange, que no se ve en la lista de órdenes, tenga un precio superior y sea el que marque la pauta del precio en un futuro, así como lo hizo el dólar en Venezuela y en Argentina? Eso era todo. Genial, gracias. A ver, no sé, la religión de Satoshi, por un lado diría que prácticamente todas las religiones en su punto más alto, todas hablan de lo mismo o llegan a las mismas conclusiones. Hay como muy, no sé, eh, sí, como que tal vez uno sí cambian en sus detalles, en sus historias, pero me parece que las enseñanzas son muy parecidas. Así que, viste, definir si Satoshi era judío, católico, budista o mormón, no sé, no creo que haya mucha diferencia. Eh, no sé, tal vez incluso podrá ser ateo, pero eh, sí, no sé. Y después con respecto a lo de, no sé si alguien quiere opinar algo al respecto. Eh, cuando hablaba de Bitcoin como una experiencia o algo que se parece a lo religioso, contaba por las similitudes con, con las historias de Cristo, Buda y todos esos. Eh, y con respecto al precio blue del Bitcoin, en cierta forma esto creo que ya ha acontecido, ya pasa, eh, porque vieron que el precio del Bitcoin no es único en el mundo, es una mezcla del precio en todos los mercados que hay, y hay diferencias mínimas entre todos los mercados, y hay oportunidades de arbitraje que más o menos nos dan precios parecidos, eh, pero hubo episodios en los cuales estaba el episodio de cuando MTGOX estaba por colapsar, que tenía una especie de corralito, que también había como un precio distinto del que figuraba en MTGOX, en los mercados negros o en los mercados, digamos, de P2P. En el año 2017, cuando fue el bull run, también las fees de las transacciones se dispararon, y acá en Argentina se terminaba pagando 7-10% extra. Había muchas noticias de que, no sé si era Corea del Sur o qué, pagaba 40% extra, no sé si eso es verdad o no. Eh, ¿Viste? Porque a veces que la gente calcula mal estas cuestiones. Eh, Así que sí, si los bitcoins en exchanges KYC empiezan a generar bitcoin falsos, bitcoin de papel, reserva fraccionaria,
o lo que fuere, el día que se descubre la verdad, hay un colapso o mucha gente pierde sus monedas, ¿no? Como ha pasado con FTX y tantos exchanges que han reventado. Así que claramente es superior tenerlo uno mismo en ese sentido. Y los mercados P2P solitos van descubriendo su precio. Es como que es la mano invisible de Adam Smith, está trabajando ahí. Así que es la mano invisible de Dios, no, la mano invisible del mercado. Está ahí generando que si se aparece alguien que quiere comprar mucho, se empieza a secar la plaza de liquidez y entre todos los cambistas o operadores empiezan a buscar a ver quién le vende más para poder cumplir esa orden y tira el precio para arriba, ¿no? Y así que pasa esto en todos lados, en Europa, en Argentina, que perfectamente el precio del Bitcoin P2P tiene alguna diferencia con el precio del exchange. Puede ser para arriba, puede ser para abajo. Sí, Así que, lo que yo creo es que lo que está pasando ahora mismo es que el precio de Bitcoin, o sea, a mí me gustaría, ¿no? Mi ideal sería que el precio de Bitcoin no sea, el que marque el precio de Bitcoin no sea el del sistema centralizado, les llamo yo, que serían los exchanges, los bancos y las instituciones financieras centralizadas. Pero las dificultades técnicas que veo yo ahí en ese sentido es que obviamente los exchanges tienen como la capacidad de mostrar libro de órdenes de manera más eficiente y en los mercados P2P es más difícil como descubrir la información del mercado. Pues. Es una información al ser P2P es más difícil también como la es información verdad del mercado. que vos no la podés ver, pero en el fondo, a ver, es como que yo te digo, no sé, tengo un conocido que quiere comprar 50 millones de dólares de Bitcoin en Argentina y lo quiere pagar en efectivo. Y por más que eso no se anuncie en un libro de órdenes al resto de los argentinos, me lo dice a mí, ¿no? Y yo digo, ¿dónde saco a alguien que venda 50? Es todo hipotético, ¿no? Vamos, estamos suponiendo acá. ¿De dónde saco a alguien que me venda 50 millones de dólares? Y tengo que empezar a decir, no, bueno, a ver, ¿alguien me venderá 1 millón? Bueno, alguien me venderá 100.000 y tengo que salir a buscar, ¿viste? Y ahora los primeros que compro me venden no sé, vamos a decir, al 1% arriba del precio internacional. Y compro al 1, al 1, al 1 y ya me quedo sin nadie y tengo que ir a empezar a ofrecerle a alguien, che, ¿y al 3? ¿No me vendés al 3? No, nadie me vende. ¿Y al 5? Y al 5, esa persona encuentra la manera de comprar el 4 o comprar el 3. ¿Viste? Esto no me lo dice, pero encuentra la manera. Lo mismo, otra manera que tengo de explicártelo es que por más que un Bitcoin sea no KYC y otro sea KYC, puede haber actores en el medio que están moviendo Bitcoin de un lado al otro. Es decir, por ejemplo, gente que tiene dinero declarado, que puede comprar Bitcoins declarados y debido a que hay un incentivo porque le pagan, no sé, un 5% extra en el mundo no KYC, bueno, está dispuesto a ganarse ese 5% y mandarlos de un mundo al otro. Y lo mismo a la inversa. Hay gente que tiene bitcoins no declarados y conoce mecanismos para blanquearlos, ¿viste? Para meterlos en el sistema. Pero bueno, ese mecanismo le cuesta un 5%, le cuesta un 8, un 10, no sé, un 3. No tengo idea cómo es. Entonces, tiene ese costo, el que quiera pagar lo paga y los bitcoins quedan metidos dentro de... Lo que quiero decir con todo esto es como que
es todo naturaleza humana, es todo comportamiento que ha estado ocurriendo durante los últimos, no sé si cientos o miles de años, vamos a decir, cientos de años, vamos a decir, y que nada, que van a continuar, ¿viste? Entonces, también conclusión final, un mercado está influenciando el otro. Claro, pero por ejemplo, bueno, me imagino que en O Argentina también, sea, pero en Venezuela, lo que pasa en uno, sí, escuché Venezuela y lo no que te... más. Ah, que en Venezuela, por ejemplo, la problemática que había era que los bancos, el sistema bancario no tenía dólares, o sea, ellos establecían el dólar oficial y no tenían dólares, o sea, colocaban el Claro, precio que ellos porque a consideraban nadie le conviene del vender dólar, ese precio. claro, entonces, ¿qué pasa? Que en el mercado paralelo era el que marcaba la pauta del precio real del dólar. Entonces, aquí pasa al revés. ¿Por qué? Porque en este caso, el mercado centralizado, aunque tiene un pequeño porcentaje del supply de Bitcoin, tiene como unas velocidades de intercambio mucho más amplias, tiene más facilidad de verificación del precio a través del libro de órdenes. Y yo siento que esa analogía con Argentina y Venezuela va a ocurrir cuando el mercado peer-to-peer se especializa a un nivel en el que los exchanges descentralizados superen a los exchanges centralizados. Ahí es en donde vamos a ver, pues yo siento que ahora mismo tenemos como un cuello de botella en el precio de Bitcoin, que está influenciado por ese mercado centralizado. Si ocurriera que ese descubrimiento del precio que está en el mercado paralelo fuera más, no sé, fuera más unificado, que haya un consenso social de que ese más 5% más 10% es Sí, pero la verdadera tendencia del precio, ahí viéramos que el precio paralelo yo, en mi opinión, se despega yo del creo oficial. que yo creo que tú crees que es necesario como una herramienta, un sistema, y mi opinión es que el mercado se encarga solo de arreglar todo. Es decir, es algo que es inescapable. Inescapable es no sé si es una palabra, pero eh, como Ineludible. que ineludible, exacto. O sea, como que sí o sí, el mercado se comporta como se debe comportar. Es decir, hay una necesidad y entonces todo el mundo se empieza a mover en pos de satisfacerla y el comportamiento de los humanos va cambiando el comportamiento de los otros humanos y se propaga por todo el planeta. Es decir, lo que yo hago con Bitcoin influencia a todos, ¿viste? O lo que cada uno hace, ¿no? La sumatoria. Por eso que en una parte contaba como que del libro diciendo como que un precio de algo es como la sumatoria de todas las decisiones individuales de todos los humanos, como un hash, ¿viste? O una... eh, así que ahí está reflejado todo. Y como los comportamientos humanos cambian continuamente, por eso también el precio se está moviendo segundo a segundo. Eh, pero sí, ojalá que, bueno, a ver, también te lo quería conectar con Ayn Rand. No sé si alguno lo habrá leído, La rebelión de Atlas. Lunatic Coin grabó una parte de la novela esta, que es un discurso sobre la historia, sobre qué es el dinero. Esta subida dura 18 minutos más o menos. Y en una cierta forma, al final del discurso dicen algo así como que si tu dinero es malo, o estás en hiperinflación, o, o tenés estas restricciones cambiarias, uno puede ver ahí reflejado qué tan corrupta es tu sociedad. Entonces, si hoy en día la brecha entre el Bitcoin Blue y el Bitcoin normal KYC no es tanta, bueno, quiere decir que todavía no estamos tan mal en el mundo KYC. Pero si realmente, viste, ponen restricciones, no sé, de venta, de uso, de que te los congelan, de que, no sé, lo que quieras, las mismas cosas que han hecho los gobiernos, y ahí sí puede ser que la brecha se dispare
y nada, se va a ver reflejado en el precio. Así que será mejor para los que tengan Bitcoin afuera. Bueno, vamos llegando a las 11:30. Yo propondría si alguien tiene, vamos a dejar el espacio para una intervención más, si alguien tiene. ¿Te parece, Ariel? Sí, una última pregunta, hacemos cortita. ¿Vale? ¿Alguien tiene una más? Quiero aprovechar las preguntas a pedirles, se escuchan los bocinazos del fondo. Sí. ¿Se escuchan? Un Sí, lío se acá. escucha, se escucha. Tendría que Sí. mostrarle. Pero bueno, cuestión que nada, que si les gustó el libro, si por favor lo pueden compartir o dejar una review en Amazon, eso me vendría bastante bien. La verdad que publicitarlo en Amazon es difícil, así que las reviews ayudan bastante. Y bueno, ojalá que nada, que surjan ideas para hacer próximos libros también. Lo haremos. Y me Animaremos alegro también bastante que les haya gustado por los comentarios. Sí, a mí me ha encantado la charla de hoy, el rato que hemos estado hablando de la inteligencia artificial y tal, y me he quedado bastante blandito y pensando ahí, en el futuro tienes que trabajar eso, ¿eh? Y a ver si sacas un libro con eso. Sí, la verdad que sí, está en el tintero de las ideas. Ahí veré si lo escribo. También otra idea que tengo dando vueltas es la justicia privada. Así Sí. que gracias, Entropy, por organizar. Nada, Esto queda gracias. grabado y después se puede acceder. Sí, sí, queda grabado. Lo publicamos, ya lo tuitearé y también queda subido en Fountain y en Spotify y tal. Ya te pasaré el link. Y nada, muchas gracias por estar aquí. Si quieres chilear algo que tengas, donde te puede encontrar la gente. Sí, Últimas palabras. el libro lo encuentran en Amazon, Profecía Bitcoin o Bitcoin Prophecy, también está en italiano. Y en redes, en X, estoy más que nada, @Ariel Aguilar. También tengo una cuenta de Nostra, pero casi no la uso, lamentablemente. La verdad tendría que usarla. Así que me pueden ahí contactar por ese medio. Y te agradezco mucho, Entropy, y a todos los que han venido y por sus comentarios. Estoy muy contento A que ti les también esté gustando el libro. es un lujo ahí tener a la autora ahí en directo. Y nada, un placer charlar contigo y nos vemos por las redes y por el espacio cárnico, espero también pronto. Y nada, a todos vosotros, buenas noches y nos vemos el mes que viene con Cryptoria y Alfred Macera. Hasta la próxima. Chao.